Vamos a dar inicio a la ponencia de Gunnar Worm, mecanismo de privacidad y anonimato en redes. Los dejo con el oponente y espero sea de su agrado. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Por qué me abres otro? Sí. Ahí estás. ¡Oh! Ahí está. Bueno, pues buenas tardes. Me toca hablar de privacidad, anonimato y derechos digitales. Que es, pues bueno, esto es de cierto modo presentando los resultados de un proyecto que llevo 2 años empujando. Bueno, pues ¿por qué derechos digitales? ¿Qué tiene que ver lo que estamos haciendo aquí con derechos digitales? Pasa que el software libre va mucho más allá de la implementación técnica, tecnológica. El software libre pues, parte de entender que somos parte de un mundo mucho más allá de nuestro uso bueno, malo, amplio, recortado del cómputo. Los derechos humanos en Internet son algo que tenemos que considerar y los usuarios de Internet son algo que tenemos que considerar más allá de lo que a nosotros nos guste como bueno o malo por las razones válidas que tengamos. Los derechos humanos pues antes no tenían mucha relación, mucha consonancia con Internet, pero pues claro, conforme más y más aspectos de la vida son permeados por el uso de Internet, pues no podemos ya pensar en tecnología sin pensar en el impacto que eso va a tener en la sociedad. Entonces los derechos digitales son los derechos humanos aplicados a un ámbito, a un entorno, a una realidad mediada por lo digital. Y en nuestro país pues, no se ha hablado mucho al respecto, pero hay mucho que se tiene que abordar, ¿sí? Particularmente los que estamos a cargo de mecanismos por medio de los cuales los usuarios usan las computadoras o que se comunican entre ellos o demás, pues tenemos que entender todo esto y me da mucho gusto pues, bueno, ver cómo es, digamos, el carácter general de esta universidad. Sé que pues, esto debe haber resonado ya con ustedes, ¿no? Estamos en un país que tiene una crisis de derechos humanos muy grande. Eso significa que tenemos mucho trabajo como parte de la sociedad. Porque lo que nosotros estamos haciendo dentro de las computadoras, dentro del ámbito digital, pues claro que podría incidir en que si pues la crisis de desaparecidos que tenemos, que si los feminicidios, la violencia de género, violencia extrema entre grupos criminales, violencia extrema a partir de los militares, crímenes contra los periodistas, vamos, no termina la lista. Y eso que de cierto modo todavía vivimos en un lugar bastante privilegiado. Bueno, entonces parte de nuestra tarea es ver cómo podemos poner nuestros conocimientos y nuestro talento y nuestra manera de resolver las cosas al servicio de millones de usuarios. Si estamos dentro de un entorno, de un congreso de software libre, y si creemos que el software libre es la manera correcta de corregir una desigualdad histórica dentro del campo del cómputo, pues bueno, tenemos ya un trecho avanzado en cuestiones de conciencia social. Y pues bueno, tenemos que conectar con lo que sigue, ¿no? ¿Cómo podemos incidir en bien de la sociedad? Entonces, bueno, Internet es fundamental para todo lo que hacemos, no todo, pero buena parte de lo que hacemos, pero es un arma de doble filo, ¿sí? Por un lado, un acceso a una red económica disponible en todos lados, disponible para cualquiera, inmediata, de alcance global, pues ha sido impresionante el efecto que ha tenido ante la libertad de expresión, ante la facilidad de divulgar mis ideas, ante la creación de comunidades, ante el acceso a la información, pero al mismo tiempo, pues lo que yo puedo hacer puede ser monitoreado muy fácilmente. El espionaje, pues bueno, antes era cosa de películas, antes era James Bond, antes era Mata Hari, antes eran unos cuantos que estaban en la esfera de los secretos de Estado. Pues bueno, la masividad y los mecanismos que se usan para
entablar comunicaciones de todo tipo, permiten que cualquier tipo de actores, no solo los que legítimamente podrían hacerlo en caso de ser legal, nos espíen y entiendan lo que estamos haciendo. Una red como Internet permite relativamente bien la implementación de censura. Relativamente, porque también hay muchas maneras de sortearla, pero hay que considerarla. Pero a ver, piensen qué mecanismo de censura sería, cosa que ocurre en algunos países, que ante un evento social de gran magnitud, pues simplemente se cierra la red por unos días. ¿Qué hacemos si nos cierran la red? Hemos perdido la capacidad de comunicarnos de otras maneras. Agresiones masificadas a grupos vulnerables, ¿no? Ha habido muchos casos de grupos violentos que se ponen de acuerdo mediante mecanismos en línea, y claro, porque supuestamente pues, pueden hacerlo por su propia libre expresión, se ponen de acuerdo en línea para hacer actos violentos, ¿no? Y bueno, una cosa de la que no estamos tan familiarizados, el tratamiento de la información sin consentimiento previo de los usuarios. Esto resuena mucho con la charla que hubo hace rato, la de Alan, y que hablaba de Nextcloud. Nextcloud vamos, si yo uso servicios en la nube porque son cómodos, porque son gratuitos o muy baratos para guardar mi información, bueno, de algún modo estoy pagando ese servicio. Y ese servicio está siendo pagado a través de perfiliarme, a través de entender lo que estoy haciendo, a través de aplicar aprendizaje profundo sobre los conjuntos de datos que estoy regalando. Entonces, un valor muy importante de que yo tenga mi propia nube privada, que yo tenga control sobre mis datos, control sobre cómo se diseminan y a quién se diseminan, pues es muy importante para esto. Entonces, la privacidad es un derecho humano. Yo tengo derecho a la privacidad, todos nosotros tenemos derecho a la privacidad. Y esto tenemos que irnos un par de pasos para atrás, no quedarnos en la parte de los ingenieros, de los tecnólogos, sino que verlo pues, desde las humanidades. Esto me parece que viene de la Carta de Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Sí? Y bueno, ¿dónde está la privacidad? Este sitio se llama Constitute Project. Es un sitio que me permite buscar palabras clave, conceptos en la traducción al inglés porque pues, es un sitio que está mayormente en inglés, en la traducción al inglés de las constituciones nacionales de todos los países que tienen una. Y bueno, si buscamos privacidad, está registrado en 114 de las constituciones del mundo. En por lo menos 114 países consideran la privacidad como algo que merece ser incluido en su Carta Magna. ¿Qué es lo que dicen? No lo sé. Esto no hizo un análisis semántico, pero simplemente menciona el concepto. Bueno, pues vamos a dejar eso como marco conceptual de dónde estamos trabajando, de para qué nos importa impulsar la privacidad. Redes de privacidad y anonimato. Desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, es posible, casi 40, es posible, se conoce cómo usar una red conmutada, o sea, redes como Internet están basadas en el paso de paquetes de información segmentada en pequeños pedacitos. ¿Cómo se puede con una red conmutada a gran escala mantener certeza de privacidad? Esto lo presentó Chaum orientado al correo electrónico, que en el 81 pues, era una de las principales herramientas que daba Internet. ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo mandar un correo y recibir la respuesta de forma que un observador no pueda determinar con quién estuve hablando? Y esto se casa, bueno, más bien se monta sobre la idea de Diffie-Hellman, que todos ustedes deben conocer, si no la conocen, conózcanla, ¿no? De cómo se maneja la criptografía asimétrica. Les voy a presentar una pequeñísima introducción de qué es la criptografía asimétrica.
Bueno, la criptografía, quitándole todavía el calificativo de asimétrico, la criptografía son los mecanismos que yo puedo usar para ocultar el contenido de un mensaje. Pero ¿qué pasa? Si este es mi mensaje secreto, y estoy aquí frente a todos ustedes, ninguno de ustedes lo puede ver. Yo lo tengo cifrado de forma que solo él lo vea. Pero todos ustedes vieron el hecho de que yo le di un mensaje. Bueno, me salto un par de detalles acerca del desarrollo histórico de la criptografía, lo podemos hablar más adelante, pero bueno, la criptografía tiene más de 3000 años con nosotros. Pero este es un punto muy interesante. Saben que nuestro país jugó un papel muy importante en el desarrollo de la criptografía del siglo XX. En 1915, me parece, el embajador de Alemania en México envió un telegrama cifrado. Sé que muchos no van a poder ver esto, pero estos son pues, una serie de números. Recuerden que en 1915 Alemania estaba en guerra, era la Primera Guerra Mundial. Este telegrama fue interceptado y usaba un tipo de criptografía llamada de libro de códigos, ¿no? Si ustedes ven películas de espías y ven que tiene un librito y están buscando a qué corresponden cada uno de estos números, pues bueno, así se ve un criptomensaje con el estado del arte en 1915. El embajador alemán lo recibió en México, pero fue interceptado en Inglaterra. En 1915 Estados Unidos no había todavía entrado a la guerra, pero estaba a punto de entrar. Y los alemanes querían evitar que Estados Unidos entre a la guerra. Entonces le ofrecieron, me parece que en el 15 o 16 puede haber sido, le ofrecieron al presidente Carranza. Puedo estar equivocado ahí con el dato. Pasa que parte de lo que jugó a favor de lo que hoy conocemos es que no había un presidente reconocido y con fuerza, reconocido nacionalmente, ¿no? Le ofrecieron, oye, pues ¿cómo ves? Entra a la guerra, o sea, entra a guerra con Estados Unidos, nosotros te apoyamos y vas a poder recuperar Arizona y Nuevo México. Bueno, pues eso es lo que ofrecieron y como resultado de eso, parcialmente y otras cosas, como hundimiento de barcos y demás, Estados Unidos entró a la guerra y pues bueno, a fin de cuentas, digamos, esa guerra mundial se jugó casi exclusivamente en Europa, pero terminó siendo devastadora para Alemania. Bueno, hasta ese momento, digamos, esta criptografía se hacía con libros de códigos. La gran debilidad de un libro de códigos es que cualquiera puede, o sea, si yo intercepto a un espía que tiene el libro de códigos, le quito el libro de códigos y lo tengo. O peor todavía, si hay un doble agente, me puede dar el libro de códigos sin revelar que fue él. En principios del siglo XX se empezó a mecanizar la criptografía. Entonces, en el 28 se patentó lo que se convirtió luego en la máquina Enigma, en un implemento criptográfico de 3 rotores que era básicamente imposible de romper como no fuera por fuerza bruta. Y esto también lo tienen que estudiar porque es muy bonito, el entender el esfuerzo que se hizo para romper esto y cómo llevó a la creación del cómputo. Digamos, este es el enigma original, este es el enigma Lorentz de 4 rotores, que eso solo pudo ser roto con una computadora verdadera. Bueno, y cuando hablamos de llave pública, vemos por fin cómo todos los espías se desmoronan. Porque hoy en día yo puedo cifrar algo y de vuelta, todavía no estoy hablando de privacidad, todavía no estoy hablando de ocultar el hecho de que yo tenga una conversación, estoy hablando de criptografía. ¿Cómo puedo cifrar mi mensaje de forma que solo el destinatario lo pueda entender? Pero además, a ver, piensen en un entorno como este. Ahora te lo quiero dar a ti. Pero bueno, en este cuarto no tengo yo todavía un código en común contigo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues vamos a usar este mecanismo que todos conocemos, que no voy a entrar a detallar. Tú grítame tu clave privada. No, la privada jamás. Grítame tu llave pública. Tú me dices tu llave pública enfrente de toda esta gente. Yo codifico mi mensaje con tu llave pública y lo puedo gritar.
Todo el intercambio fue frente a toda esta gente, pero solo tú lo vas a poder descifrar, porque solo tú tienes la otra mitad del mecanismo criptográfico. Esto es fundamental de entender. Esta es la criptografía asimétrica, porque, vamos, se basa en una función matemática, en un conjunto de funciones matemáticas que en un sentido cifran, o con una llave cifran, y con otra llave descifran. Una llave se mantiene privada y la otra llave es pública. Bueno, pero llegamos al punto que les decía hace rato. Nuestra comunicación es segura. Si un espía encuentra esto, pues, ¿qué es lo que va a deducir? Alicia y Beto están hablando. Entonces, un espía encuentra que creo que esto se quedó sin pila, no importa, sobreviviré, ahí está. Alicia y Beto están hablando, se están intercambiando mensajes, pero los mensajes no los podemos entender. ¿Qué es lo que van a deducir nuestros espías? Investíguese la relación entre esos dos. No solo importa el contenido de mis comunicaciones. Los que nos clavamos en la criptografía podemos ser buenísimos para ocultar el contenido de las conversaciones, pero ocultar el hecho de que hubo una conversación entre A y B cuando toda la comunicación pasa por una red pública es muy difícil. Entonces, con eso es con lo que estamos trabajando, ¿no? Las redes de anonimato. De vuelta, esto no es una cosa nueva, tiene casi 40 años de haber sido publicado. Pasa que hay problemas de implementación. Por ejemplo, bueno, este salón, esta carpa puede ser un mal símil, porque en este símil no hay ruido, no hay suficiente ruido. Si yo estoy dominando el ruido que hay aquí y quiero ocultar que le estoy mandando un mensaje a alguna persona, necesito que ustedes hablen, necesito que haya un nivel base de ruido para que mi conversación se pierda entre las conversaciones de ustedes. Mi mensaje tiene que saltar entre varios participantes. Entonces lo que yo voy a hacer es cifrar en este mensaje el destinatario y dárselo a un falso destinatario en el que yo confío de algún modo. Simplemente decirle, oye, por favor dáselo a fulano, pero que nadie se entere que este mensaje viene de mí. Entonces, bueno, una red de anonimato es una red más lenta que una red normal. Las velocidades que tenemos en internet no las vamos a tener tan fácilmente en una red de anonimato, sobre todo en una red superpuesta. Por definición va a ser más lenta, ¿no? Pero así es como se ve una comunicación anónima, bajo casi todos los mecanismos que existen, ¿no? Si Alicia quiere hablar con Beto, en criptografía es muy común hablar de nombres de personas que empiezan con A, B, C, D, E, simplemente para decir es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pues Alicia le da su mensaje, Alicia le manda un mensaje a Emilio, pero este mensaje está blindado con 3 capas de cifrado. Emilio no sabe para quién es el mensaje, solo sabe que le tiene que pelar una capa y dárselo a alguien más. Emilio ve que aquí hay un mensaje para David y pues se lo manda. David recibe un mensaje que no sabe de quién es, solo sabe que lo recibió de Emilio. Y adentro de ese mensaje hay otro mensajito que se lo tiene que dar a Carla. Bueno, pues digo, y en algunas implementaciones ni siquiera sabríamos cuántos pasos lleva y cuántos pasos le faltan. En otras sí se sabe. Carla sabe que le tiene que dar el mensaje a Beto, pero no conoce el contenido porque todavía le queda una capa de cifrado. Entonces, de este modo, sí, rebotando A, E, D, C, B, Alicia logró mandarle un mensaje a Beto de forma discreta. Pero de vuelta, tiene que haber comunicación. F, G y H, que en esta red constituyen el total, podrían ser adversarios, podrían controlar todo el conjunto de tráfico. Y si lo único que hubo de tráfico en esa red es el mensaje de Alicia a Beto, todos lo van a saber. Claro, Internet ya no es un espacio muy silencioso. Hay mucho ruido. Y hay mucha gente interesada en mantener sus conexiones cifradas, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Tor.
Tor es la implementación, veo varios e incluso varios que no conozco moviendo la cabeza, cosa que me da gusto. Tal vez están quedando dormidos, se despiertan, no lo sé. Tor es un proyecto originalmente, y eso no lo ocultan, originalmente creado por la Marina, el Ejército de Estados Unidos, pero en el cual participa gente de todas las tendencias. Es muy divertido conocer esa comunidad, de todas las tendencias políticas e ideológicas. Hay gente absolutamente anarquista, hay gente que no le importa la política, que solo quiere trabajar en ese proyecto porque es muy chido. Y hay gente, sí, pues al día de hoy hay militares comprometidos metidos ahí. Pero es un proyecto que nos da una capa superpuesta a Internet de anonimato. Pero además hay una cosa, me regreso a esta, una red de mezcla es lenta por diseño. De hecho, muchas redes de mezcla meten demoras a propósito. Yo recibo un mensaje y no lo mando de inmediato para dificultar que alguien lo vea. El problema es que así no es como usamos Internet. Yo quiero ver videos, yo quiero tener un chat, yo quiero cosas que me requieren pues, un tiempo predecible, un tiempo bajo, un relativamente alto ancho de banda. Entonces, en los 90 diseñaron una arquitectura que se llama ruteo cebolla, ¿sí? Basado nuevamente en las múltiples capas de cifrado que tenemos. Por eso tengo mi camisita con una cebolla, ¿sí? En que a esa arquitectura que propone Shaun le agregan nodos de directorio para que la gente que se conecta a la red tenga un par de puntos confiables donde preguntar a quién le puedo mandar mi siguiente mensaje. Circuitos. No voy a romper un mensaje en muchos pedacitos y mandarlo por diferentes caminos, porque el cambio de la latencia sería demasiado grande entre uno y otro, sino que yo establezco un circuito que va siempre por 3 saltos y de ese modo pues, mantengo una mejor calidad de conexión. Consenso es uno de los puntos más complicados de entender y de explicar de la red, pero el consenso balancea cómo se distribuye el tráfico entre todos los nodos que forman parte de esta red. Bueno, esta es, digamos, la respuesta técnica, la respuesta tecnológica, el conjunto de programas que pueden usar, que ustedes necesitarían para manejar su anonimato en línea. Ahora, claro que hay mucho más allá de eso. Usen Tor, les puedo mostrar que yo en el celular, mi navegador default es el Tor browser. Mira qué bueno, ¿estoy a salvo? No estoy a salvo, porque tengo que alterar mis usos de la red. Por ejemplo, a mí no me importa demasiado esconderme yo mismo. Estoy seguro que no tengo nada que ocultar, pero me gusta llevar a cabo algunas prácticas. Y me gusta además formar parte de ese ruido que le ayuda a la gente a esconderse, a la gente que sí lo necesita. Entonces, por ejemplo, yo no uso en la medida de lo posible productos de Google. Siempre que puedan evitar usar Google, están haciendo algo bueno para ustedes y para los demás. Intento ser quien controla mi propia infraestructura, como el ejemplo que da hace rato Alan de Nextcloud. Tengo yo un disco duro y claro, ¿y qué pasa si se me llena el disco duro? Pues bronca mía, tengo que comprar otro y aumentar mi espacio de almacenamiento para mi nube privada. Y si se me daña el disco, pues bronca mía, tengo que crear una arquitectura robusta. Pero bueno, no estoy regalando mi información. Bueno, pero nuestro proyecto va un poco más allá de que yo lo entienda y ustedes que son tecnológicos lo entiendan, tecnófilos, tecnólogos lo entiendan. Nuestro proyecto va un poco más allá. Estamos ahorita cerca de terminar un proyecto con el LITSOL. Bueno, aquí no pueden ver que estoy presentando esto por nuestro laboratorio. En la UNAM desde hace cosa de 20 años tenemos el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre. Es un laboratorio pequeño y el nombre suena muy pomposo, no hacemos tanto como esto suena. Pero es un bonito laboratorio donde estoy trabajando serán unos 7, 8 alumnos. Y queremos ir más allá de una comprensión técnica. Queremos volver al planteamiento de origen de esto. Derechos digitales, derechos humanos en línea.
que la sociedad, que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan aprovechar esto. Entonces, bueno, este pedacito no es de mi autoría, esto lo copié de el Laboratorio de Investigación de la Marina de Estados Unidos. ¿Quién necesita del anonimato? El anonimato lo requiere quien mantiene comunicaciones socialmente sensibles. Por ejemplo, si yo busco en línea cómo reducir los síntomas de la sífilis, es posible que yo tenga sífilis o que alguien cercano a mí lo tenga. Entonces, los motores como Google van a venderle esa información a los laboratorios médicos o a las aseguradoras para que me hagan llegar publicidad de medicamentos que necesito o me cobren más por la preexistencia de un padecimiento. ¿Sí? Víctimas de crimen, sobre todo, bueno, afortunadamente ha sonado, porque antes era simplemente algo que se ocultaba, todas las situaciones de abuso. Las situaciones de abuso son muy difíciles de hablar frente a frente. Entonces, se manejan mucho primero, en un primer momento, pues de una forma discreta, de una forma controlada, y poco a poco la víctima va encontrando la forma de abrirlo. ¿Quién más necesita el anonimato? Las agencias de cumplimiento de la ley, la policía investigadora, inteligencia financiera, todos ellos necesitan hacer operaciones encubiertas y de vigilancia. Entonces necesitan un mecanismo como este que nos da privacidad. Corporaciones, una empresa grande que está investigando si va a comprar a otra empresa, si está buscando entender qué es lo que está trabajando la competencia, les conviene hacerlo de forma anónima. ¿Quién más? Pues los disidentes políticos. Si yo sé que me están monitoreando, debe ser natural para mí ocultarme un poquito, ocultar mi identidad, porque sé que me pueden agarrar por cualquier cosa. Digo, una persona que yo conozco el día de ayer fue arrestada y estuvo 12 horas en Argentina guardada porque ha criticado muchas de las cosas que hace el gobierno actual, y bueno, están acercándose a elecciones y están desesperados porque el gobierno que busca reelegirse va a perder terriblemente y están acudiendo a la violencia. Editores resistentes a la censura. Si yo quiero publicar información y que no me la baje un proveedor, que no me la bajen con falsas acusaciones de lo que sea, pues tengo que hacerlo de forma anónima. Y los denunciantes, bueno, todo el asunto que está ahora en Estados Unidos, de que se le está buscando hacer un juicio político al presidente, pues el presidente no puede saber quién lo denunció, porque eso pondría al denunciante bajo un grave riesgo. Y bueno, ¿quién más necesita el anonimato? Pues cada uno de nosotros. ¿Por qué quiero yo? O sea, no tengo nada que ocultar, pero ¿a quién le envío correo? ¿Quién me envía correo? ¿Qué sitios web visito? ¿Dónde trabajo? ¿De dónde soy? ¿Qué compro? ¿Qué médicos visito? ¿Qué libros leo? Todo eso puede ser usado en mi contra. Es muy importante que reconozcamos la información sensible, la información valiosa, la información que nos puede representar un riesgo. Claro, el gobierno también necesita de canales que le permitan hacer cosas de forma anónima, ¿sí? Recuerden que esto es conclusiones de una investigación de la Marina de Estados Unidos. El gobierno hace adquisición de inteligencia, defensa, en redes abiertas, en redes clasificadas, coaliciones internacionales, tienen que trabajar bajo redes con control hostil, etc. ¿Sí? Todos necesitamos de mecanismos de anonimato. Claro que los criminales también. ¿Por qué los menciono? Porque muchos dicen que las redes de anonimato son para los criminales. Pues claro que los necesitan, porque son parte de la sociedad. Pero hay muchas redes que ya tienen ellos a su disposición. Ellos ya pueden hacer las cosas de forma anónima o escondida. Entonces, no por decir que todo lo usan los criminales, voy a dejarlo de usar y voy a dejarlo de promover. Bueno, entonces, ya resumiendo esto, presentando mi proyecto, el proyecto que estoy llevando con el laboratorio y con una serie de amigos, es un proyecto a 2 años
el primer año está principalmente orientado a gente de ingenierías, a gente técnica, porque el primer año lo dedicamos a explorar la tecnología, a que un grupo de alumnos de licenciatura entendiera la tecnología, instalara nodos, instalara servicios joya, o sea, servicios ocultos, esto que es la mal llamada red oscura, ¿sí? Desarrollar productos. Yo no me atrevo a decirle embebidos, no me gusta el término embebidos para hablar de algo clase Raspberry, esa es una computadora muy poderosa, pero bueno, desarrollar aplicaciones para Raspberry para crear puntos de acceso cifrantes. Estamos terminando, esto tendría que haber estado hace mucho, no lo hemos podido terminar, una serie audiovisual presentando esta temática que yo les di en forma de charla. Y el segundo año, nuestro objetivo es llevarlo a los beneficiarios, facultades de humanidades, de ciencias sociales. Lo hemos hecho un poco, y si ustedes saben de algún otro lugar donde les puede interesar que demos un curso con esta temática, que presentemos estos temas, pues es lo que tenemos que hacer en estos meses. Bueno, me salto aquí los detalles de cuándo, qué actividad y demás, porque tampoco se trata de aburrirlos con mis compromisos académicos. Y hasta ahí llega mi material presentador. No tengo idea cuánto tiempo hicimos, pero bueno, espero que el tema les haya resultado de interés. Y bueno, si hay cualquier pregunta, comentario o similar, pues con mucho gusto haré lo posible por inventar una respuesta. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? Ayer nos hablaban de que la nube es lo de hoy, es la moda. Y las grandes nubes como Amazon, Google, IBM, la mayoría de gringas o chinas, no se contraponen contra este paradigma. Tú me lo dijiste, tú no usas Google, pero las más grandes supongo que ocupan el mismo patrón de búsqueda y de venta. Mira, pues difícil hacer una respuesta completa a lo que dices. Primero que nada, acuérdate que la nube no existe, es solo la computadora de otro. Exacto. De algún modo estoy pagando los derechos. Hay nubes que aceptan el uso de estas tecnologías y hasta lo promueven. Incluso, no es que estoy haciendo. Ok. Bueno, ni modo, vamos a tener reverberancia y lo que sea. Hay empresas, por ejemplo, que parecería antitético. Facebook tiene un sitio cebolla, tiene un sitio oculto, un sitio de red oscura. Y es el mismo Facebook que hay afuera. ¿Por qué lo hacen? Pues porque muchos usuarios quieren entrar por ahí. Porque me conviene salir de donde estoy, de un entorno vigilado por una red oculta y llegar para allá. No te voy a mentir, cuando navegas desde el navegador Tor, te das cuenta de algunas diferencias. Te das cuenta que algunos sitios no te van a querer. Hablando de sitios, sé que me preguntaste algo un poquito diferente, pero me voy acercando por ese lado. En algunos sitios, por ejemplo, si entras a Wikipedia, no la puedes editar sin haberte identificado, porque pues, bueno, ellos encontraron que una gran fuente de contenido basura venía de gente no identificada a través de redes de anonimato. Y bueno, tomaron esa decisión. La cantidad de captchas que yo he tenido que resolver por estar usando el navegador de Tor, creo que podría llenar libros de eso. ¿Okay? En cuestión de nubes, pues yo puedo usar Google y puedo autenticarme y puedo usar Amazon y lo que sea a partir de una red Tor. Es más, en algunos proveedores grandes de servicio que calificarían de servicios nube, puedo poner servidores de Tor. Y pues hay algunos cientos de servidores de Tor ahí adentro. Por ahí queda la duda de, bueno, si conviene o no, porque puedo estar sin querer revelando detalles del anonimato de terceros. Vamos, mi recomendación es no usar nubes que no requieras. Claro, para algunas cosas sí, o sea, si yo tengo que hacer un cómputo masivamente paralelo, pues no voy a comprar una computadora de 1000 cores. Se lo voy a mandar posiblemente a un S2 o algo por el estilo. Pero para mi día a día no la necesito. Para mi día a día necesito ser capaz de ser autónomo.
quería enchufar con algo que dijo Toño hace ratito, relativo a esto, ¿no? Bueno, sí, la gráfica esta que presentó del pico de una tecnología, pues sí, los servicios en la nube todos los quieren ahora. Vamos a entrar posteriormente a la etapa de decepción, a la etapa de abandono y a la etapa de adopción selectiva a largo plazo sostenible. Entonces, pues sí, la nube es un modelo de uso de recursos muy bueno para lo que sirve. ¿Alguna otra pregunta? Los dos a los que les mandé mensajes, perfecto. Bueno, yo quería preguntar algo sobre los sistemas operativos. Entonces, conforme más avanzan las versiones, ¿se les implementan más mecanismos de espionaje? Bueno, depende cuáles, depende cómo. A ver, si tú... Exacto. Windows es un sistema cada vez menos privativo, pero cada vez más espiador. Yo sé que no lo has hecho, ninguno de ustedes lo ha hecho. Leer el contrato de usuario final de las licencias es una locura, nadie lo va a hacer, pero lo estás aceptando. Lee pedacitos, busca qué tratamiento se puede hacer a tu información personal. Por ejemplo, si estás usando productos de Microsoft, y hubo un bug fuerte y se te cayó la computadora, diste autorización para que la imagen en memoria del programa con los datos que tú estabas manejando en ese momento se enviaran a Microsoft para su depuración. ¿Qué significa eso? Bueno, pues también diste permiso para que te espíen para el caso de que tal vez pueda haber algo que no esté funcionando muy bien. La depuración es muy abierta. Hay sistemas operativos que tienden más al espionaje que otros. No te voy a decir que en Linux estamos curados de todo a todo, o sea, muchas de las cosas que hicieron en Ubuntu, que les hicieron perder el favor de la gente, es implementar su nube, creo que era Ubuntu One, y pues digamos, todas las búsquedas que yo hacía dentro de mi computadora se mandaban hacia ellos, y decían, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, pero podrías hacerlo. Y si la ley te obligara a hacerlo, porque bueno, hay una serie de no me quiero meter en todas las hipótesis legales que se cruzan ahí, pero pues, más vale, vamos, que sea un aspecto que consideres de tu uso del cómputo. Por ejemplo, bueno, yo tengo una computadora, mi portátil, que no traje, esta me la prestaron aquí de la organización. Mi portátil es un poquito vieja, pero es una de las máquinas, digamos, favoritas de muchísima gente. Es una de las ThinkPad de hace unos 7, 8 años. Bueno, como es una computadora tan común, le cambié el BIOS por un BIOS libre, le puse un Coreboot, mayormente libre porque todavía hay pedacitos que no se lo pueden reemplazar. Cuando lo hice, claro, tuve que respaldar mi BIOS anterior, porque en caso de que el Coreboot no funcionara, quería tener una computadora que funcionara todavía. El BIOS supuestamente es de solo lectura, ¿verdad? Está en ROM. ¿Y cómo pasa entonces que dentro de la información de solo lectura que está en mi computadora están listadas las redes a las que más frecuentemente me conecto? Porque es un ROM, pero que se da algunas autorizaciones para modificarse. Y pasa que, bueno, ni siquiera es el sistema operativo el que las pone ahí, ni siquiera es el BIOS el que las pone ahí. Bueno, es que el mismo chipset me da la funcionalidad del controlador de red, del chipset de red. Entonces, ni siquiera es el sistema operativo o el BIOS o nada lo que está grabando esa información. Es otro pedazo de hardware que vive dentro de mi misma computadora. Vamos, tenemos máquinas de espionaje buenísimas. Y lo que tenemos que hacer es entender hasta dónde nos respetan un poquito. Y saber cómo vivir dentro de esa realidad. Es que ya no quiero que hables. Sí. Bueno, dos preguntas. Sí. La primera referente al derecho a la ¿cómo es la palabra? ¿Privacidad? A la privacidad.
Me pregunto si no estamos en un momento, en una situación perdida. ¿A qué me refiero? Pongo el ejemplo con el hecho de que cada vez está más sonando de la desaparición del efectivo, del dinero. Hay muchos países que ya han pasado a un sistema de cobros digital. En este sistema, el gobierno fundamentalmente sabe, y los bancos, la banca, sabe perfectamente qué compras, cómo compras, cómo usas tu dinero, y lo que es peor, la banca inclusive puede decidir sobre tu dinero, ¿no? Es simplemente te lo desaparecen y no puedes hacer nada. Estamos en alguna forma vulnerables. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos en una situación perdida? La otra cosa es un poco técnica, referente a estas redes de anonimato que mencionas. Por cierto, me gustó mucho de tus ejemplos de criptografía asimétrica, muy bonitos. No se me viene ocurrido. Y bueno, pero la cuestión es, estas capas de, ¿me podrías explicar un poquito esas capas de criptografía que usan estas redes? Ese sería un poco mi par de preguntas. Bueno, ante la primera, digamos, creo que sí estamos cerca de algún punto de inflexión, pero no creo que estemos ya en caso de causa perdida. Supuestamente los países que caen más en el supuesto que tú mencionas de que a la sociedad no le gusta usar efectivo y están transitando pago electrónico, pues son los del este de Asia. El año pasado estuve en Japón y en Taiwán, y sí, pues muchísima gente paga todo con una tarjeta RFID. Ahora, ¿qué tienen de correcto la implementación de esas tarjetas? Puedes ir a cualquier tienda y comprar una tarjeta vacía. La pagas con dinero de verdad o la pagas con otra tarjeta. Bueno, primero que nada, en todos lados te aceptan dinero. La gente por ahí no quiere salir con tanta morralla, pero en todos lados te aceptan dinero. En Japón yo estuve 2 días, no me hice una tarjeta. En Taiwán sí, estuve un poco más de tiempo, pero no, sí, porque así pagaba el transporte público, ¿no? Pero la tarjeta puede vincularse con mi persona. No está registrada a mi nombre, pero se puede hacer un perfileo. Ahora, si yo cambio de tarjeta cada 2 semanas, es mucho más difícil que ese perfileo se mantenga sobre el tiempo. La de crédito la puedes usar o la puedes no usar, no estás obligado a usarla. O sea, pero incluso cuando las cosas te llevan a usar medios electrónicos de pago, tienes que pagar con conveniencia para lograr tener un poco más de anonimato. La duda técnica que me hacías de cómo se hace este cifrado. Bueno, justo saqué esa lámina porque no quiero ponernos aquí a hacer operaciones matemáticas. El cifrado RSA es muy sencillo de entender. Y más bien te sugiero que lo busques, te puedo dar el fundamento únicamente, no el segundo paso. Pero RSA, prácticamente su principal punto es lo difícil que es factorizar un número grande. O sea, si yo te presento un número, me es muy fácil obtener ese número a partir de números más pequeños. Por ejemplo, si yo te digo 17 por 23, ay, pues qué flojera, ¿no? Bueno, ok, si yo te digo 17 por 23 va a ser un número cercano a 400, no sé exactamente cuánto, pero a un humano que pasó a la primaria, pues le toma unos 15 segundos hacer la multiplicación. Pero si te digo 393, ¿cuáles son sus factores? Pues eso es difícil de obtener. Lo mismo para las computadoras. Multiplicar es muy fácil, pero encontrar qué te llevó multiplicado a ese resultado es muy difícil. Ahora, yo te dije 17 y 23 porque son números que conozco que son números primos y que, pues, vamos, no me sé números primos más grandes. 43 es un número un poco más allá y demás. Pero bueno, cuando estamos implementando eso en la computadora,
para estar seguros, que nuestra información esté segura, digamos, hacia los próximos 20 años, hoy en día se estima que necesita usar números de 4096 bits. Esto es, pues, vamos, un número que para un humano no tiene sentido. Un número de 4096 bits, pues bueno, vamos, yo no lo voy a poder multiplicar por otro jamás, la computadora sí. Bueno, eso es lo que hago, ¿no? Tengo dos números primos, los multiplico, ese número multiplicado es parte importante de la generación de mis llaves pública y privada. Las llaves no son los dos números, pero es la función de Euler sobre esos dos números, bla, 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 bla. Entonces, por eso no me meto más en ese detalle. Queda más o menos satisfecho el punto. Perfecto. Ahora, ese mecanismo de cifrado está en riesgo, seguro Toño lo va a presentar en un rato, porque ese mecanismo de cifrado puede ser roto por una computadora cuántica que se estima que va a existir en los próximos 15 años. Hay algoritmos post-cuánticos que son más difíciles de explicar, pero que el mecanismo de funcionamiento va a ser bastante similar. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. A nombre de la universidad y de los organizadores, le entregamos un pequeño obsequio y esperemos que no sea la última vez que nos visite. Un fuerte aplauso, por favor.